Siempre creí que el conocimiento se aprendía de los libros, pero Li Yunxiao, el basura de la clase, acaba de afirmar que el manual de un maestro legendario está incompleto. Él conoce 12 métodos de refinamiento secretos que, según él, inventó en su vida pasada como un emperador marcial. Ahora todos lo tratan de mentiroso. ¿Vos cómo demostrás que sos una leyenda renacida cuando tu única prueba es un saber que nadie más puede comprender? Aquí arranca el supremo de todas las eras. Si Li Yunxiao tiene que probar su saber con 12 métodos secretos, vos probá tu interés. Suscribite, dale like y comentá. A probar. En un torbellino de energía arcana y símbolos dorados, una voz lejana resonó, llamando a un nombre: Li Yunxiao. Pero en medio de ese caos, una mente diferente comenzaba a despertar. Una que se preguntaba: ¿quién me está llamando? Confusión, recuerdos ajenos y una pregunta desgarradora lo invadieron. ¿No morí yo, Gu Friyang, hace ya mucho tiempo? ¿De quién son estas memorias que invaden mi mente? Apenas empezaba a procesar lo que sucedía cuando un objeto voló hacia él, acompañado de un grito: ¡Li Yunxiao! La realidad lo golpeó como un rayo. Sus ojos se abrieron de golpe. Un colgante en su mano. Con cada recuerdo que se asentaba, una verdad ineludible se manifestaba. Habían pasado 15 años desde su muerte en la montaña Tiandang. Estaba en el año 1033 del calendario marcial del cielo. Y lo más impactante de todo, una imponente estatua de piedra lo observaba. Una que era idéntica a su antiguo yo. ¿Es esa una estatua mía? En ese mismo instante, otra voz interrumpió su asombro. Li Yunxiao, sí que tenés agallas. Miró a su alrededor. Estaba en un salón de clases, el ambiente tenso. ¿Este cuerpo, este lugar, fui realmente reencarnado? La pregunta lo invadió por completo. La instructora, una mujer imponente de cabellos rojizos y mirada afilada, se irguió. Su nombre era Luo Yunchang, instructora de la Academia Joya Azul de la Nación Tianshui. Sin perder un segundo, le lanzó una pregunta. ¿Cuántos tipos de métodos existen para refinar un arma Xuan común? Gu Feiyang, en su nueva piel de Li Yunxiao, la observó con una curiosidad que pocos entenderían. Pensó, mientras analizaba la figura frente a él con una perspectiva de otro nivel. Esta chica tiene buen físico y su cabello largo le sienta bien. Si usara una buena armadura y el arma adecuada, podría ser la mismísima emperatriz Loto Rojo. Lástima que solo esté en el cuarto reino marcial. Aún le falta mucho camino por recorrer. La instructora sintió un escalofrío, una interrupción en su propia concentración. ¿Qué está pasando?, se preguntó, molesta. ¿Cómo es posible que mi mente se vea afectada por la simple mirada de un mocoso ordinario? Con una sacudida, intentó disimular, asumiendo que Li Yunxiao simplemente estaba distraído. Elevó la voz nuevamente, esta vez con más dureza, reformulando su pregunta. Apúrate y responde. ¿Cuántos tipos de métodos existen para refinar un arma soldado oscuro común? Li Yunxiao, con una pizca de sarcasmo en su mente, sonrió para sí mismo. ¿Una pregunta tan infantil para alguien que fue un refinador de 9º nivel, la cumbre del mundo marcial? Respondió con la autoridad de quien sabe de lo que habla. Refinar armas Xuan, existen 48 tipos de métodos. La mandíbula de la instructora Luo Yunchang cayó al suelo. Sus ojos se abrieron de par en par, totalmente impactados por la respuesta. Pero mientras la instructora Luo seguía en shock, la reacción de los compañeros de Li Yunxiao no se hizo esperar. De inmediato empezaron a burlarse, diciendo que él estaba soñando y que era un basura que solo podía contradecir el libro de texto. Según ellos, el manual del maestro Yang Di solo mencionaba 36 métodos, no 48. A Li Yunxiao, sin embargo, no le importó la burla. Le preguntó a la clase si era posible que ese tal Yang Di, el autor del libro, hubiera olvidado 12 métodos que el propio Gu Feiyang había ideado. Esa frase impactó aún más a la instructora Luo, que lo miró sorprendida y le dijo: ¿qué acabas de decir? Los compañeros de Li Yunxiao no entendían la gravedad de lo que pasaba, y solo se reían, diciendo que su maestro Yang Di nunca se equivocaría. Pero la instructora Luo, visiblemente molesta, los mandó a callar de un grito. Con una seriedad absoluta, les explicó que el emperador marcial Gu Feiyang no solo era el tercer guerrero más fuerte del continente, sino también un refinador de 9º nivel que había diseñado 12 métodos de refinamiento imposibles de entender para la gente común. Por eso el maestro Yang Di no los había incluido en su libro,
y por eso solo alguien con un conocimiento excepcional podría saber de ellos. Mientras los demás estudiantes procesaban esa información, la instructora Lo empezó a atar cabos. Si bien Li Yunxiao era considerado un inútil en las artes marciales porque sus meridianos no se habían abierto, si lograba entrenarse como refinador, su valor sería inmenso, mucho más alto que el de cualquier guerrero. Tratando de recuperar la autoridad en el aula, la instructora Luo lo miró y le dijo que no se sintiera orgulloso por leer materiales extracurriculares. Entonces, lo puso a prueba con una pregunta muy específica. Decime, ¿por qué es necesario agregar arena de cristal celestial durante el refinamiento? La pregunta era tan básica que los alumnos pensaron que la instructora estaba enojada, porque todos sabían que se agregaba para refinar las armas Xuan. Lo Yunchang incluso le dijo a Li Yunxiao que si respondía bien no necesitaría asistir más a su clase. Sin dudarlo, Li Yunxiao respondió con una calma sorprendente. La arena de cristal no es un requisito indispensable, pero es necesaria porque el refinador promedio no es capaz de fusionar con precisión los otros materiales sin ella. La instructora se quedó muda, asombrada por la respuesta. Entonces le lanzó otra pregunta. Entonces, ¿por qué algunos procesos de refinamiento fallan incluso al agregar arena de cristal celestial? Li Yunxiao explicó que siendo un elemento de agua, no podía refinar el elemento fuego. La instructora Luo tuvo otro momento de revelación y Li Yunxiao remató. Cuando el cobre rojo se fusiona con el oro brillante, ¿cómo eliminas los efectos de la arena de cristal celestial? Simplemente la tratás como una impureza y usás lo que refinaste para deshacerte de ella. A cada respuesta, la instructora Luo se sorprendía más, abriendo los ojos y comprendiendo lo obvio que era cuando él lo explicaba. En su mente, la instructora admitía que por eso sus propios intentos habían fallado. Li Yunxiao le había explicado algo que para él era simple, pero que para ella era una revelación. Sintiendo un poco de vergüenza y para mantener su papel de maestra, le ordenó a Li Yunxiao: Li Yunxiao, te quiero ver cuando termine la clase. Por ahora, estudia solo. Los otros alumnos se quedaron preguntándose si la instructora Luo en realidad le estaba pidiendo consejo. Li Yunxiao, por su parte, se puso de pie, se estiró un poco y pensó para sí mismo que, por lo visto, no tendría que asistir más a su clase. Li Yunxiao se estiró con una sonrisa, sintiendo que la clase había terminado para él, mientras los demás estudiantes murmuraban entre sí, completamente desconcertados. No podían entender cómo el inútil Yunxiao de repente se había vuelto tan elocuente sobre el refinamiento. Alguien incluso preguntó si sería un prodigio, a lo que otro respondió que el talento para ser refinador es mucho mayor que para ser un artista marcial. ¿Cómo podría un basura con los meridianos cerrados seguir ese camino? La mayoría coincidió, soltando risas de desprecio. Ajeno a todo eso, Li Yunxiao se dirigió a la capital de la nación Tianshui, contemplando la grandeza de la ciudad y recordando a Yang Di, a quien le atribuía la construcción de su propia estatua como una muestra de respeto. Después de 15 años de reencarnar en este cuerpo, ver su viejo monumento le causaba una sensación agridulce. Su destino lo llevó a la Torre de Alquimia, pero la vista de este lugar solo lo hizo suspirar. Su cuerpo actual era demasiado débil, sus meridianos estaban bloqueados y no había podido abrir ni uno solo. ¡Qué ironía! Él, que había sido el tercer guerrero más fuerte del mundo marcial en su vida pasada, ahora estaba atrapado en un cuerpo inútil. Sin embargo, no se iba a quedar así. Su mente estaba fija en un objetivo: encontrar una manera de abrir sus meridianos para recuperar su fuerza. Al entrar al imponente gremio de alquimistas, una recepcionista llamada Lu Yao lo recibió con una sonrisa. Pero la urgencia de Li Yunxiao era clara. «Disculpa, ¿está el maestro Yang Di todavía acá?» La chica parpadeó, sorprendida por su pregunta, antes de explicar que el maestro Yang Di se había ido hacía mucho tiempo. Para Li Yunxiao, esa noticia fue un golpe. Sus planes se complicaban, pero no se detendría. Con la mente en ebullición y como si hablara consigo mismo, rápidamente decidió escribir una receta para abrir sus meridianos y le pidió a Lu Yao si podía ayudarlo a conseguir los materiales.
Antes de que Lu Yao pudiera responder, un hombre con una apariencia un tanto pomposa se acercó. Era Jia Rong, un alquimista recién ascendido. Interrumpió la conversación para avisarle a Lu Yao que el maestro Liang la buscaba. Lu Yao, nerviosa, intentó explicarle que Li Yunxiao le había entregado una receta. Jia Rong, sin siquiera mirarlo, le arrebató el papel de las manos. Un alquimista de primer nivel como él no iba a perder el tiempo con cualquier cosa. Echó un vistazo rápido y con un gesto de desdén arrugó la receta y la tiró al suelo. ¿Qué clase de receta es esta basura?, exclamó, con su ego herido por la supuesta ofensa. Una sombra oscura se manifestó detrás de Li Yunxiao, reflejando la furia interna del antiguo Gu Feiyang. Para él, cada documento que escribía era un tesoro, no un desperdicio. Jia Rong, ajeno a la peligrosa aura que rodeaba al chico, le ordenó a Lu Yao que se fuera con el maestro Liang y luego se volteó hacia Li Yunxiao. «Este no es lugar para niños, andate», le dijo con desprecio. Pero Li Yunxiao, con una mirada gélida y una calma inquietante, le soltó una pregunta que le helaría la sangre. «¿Vos te llamás Jia Rong? Fuiste ascendido esta semana, ¿verdad?». La mención de su ascenso alquimista tomó por sorpresa a Jia Rong, quien, para intentar recuperar la compostura, rápidamente intentó establecer su autoridad. «Como es bien sabido, me ascendieron hace apenas 5 días», dijo con un aire de superioridad. «Así que, si ya sabes quién soy, lo apropiado es que te dirijas a mí como maestro». Li Yunxiao, con una expresión de suspicacia, contraatacó. «¿Estás seguro de que ascendiste a alquimista?». Jia Rong, visiblemente irritado, preguntó qué quería decir. En ese momento, Li Yunxiao se acercó y, sin tocarlo, empezó a describirle una serie de síntomas. «Tus dedos tomaron un tono verdoso oscuro, probablemente porque estuviste en contacto con una piedra ventisca infernal para aumentar tus habilidades de fusión para el examen. Además, el olor a llamas de sangre en tu cuerpo indica los efectos secundarios de esa piedra, y hasta hay un rastro de azufre de tigre». La cara de Jia Rong se descompuso al darse cuenta de que Li Yunxiao había deducido exactamente los materiales de su examen de alquimia. Intentando negarlo, Jia Rong lo llamó una tontería, pero Li Yunxiao lo interrumpió con una sonrisa. «Vos no sabés todo», y siguió explicando que las piedras de llama de sangre tenían un potente efecto secundario, una extraña picazón en los puntos de acupuntura de la frente, la nuca y la espalda. Jia Rong se retorcía incómodo, sudando frío. Li Yunxiao, viéndolo, le dijo con frialdad: «¡Qué desperdicio de alquimista! Si querés salvar tu vida, tenés que cortarte el brazo derecho y destruir tu dantian». El pobre Jia Rong, pálido del susto, le suplicó que dejara de asustarlo. Li Yunxiao, con un gesto de indiferencia, hizo como si se diera la vuelta para irse. «Ah, olvídalo entonces. Iba a decirte la cura, pero bueno», murmuró. Jia Rong entró en pánico, lo agarró por el brazo y le exigió: «No te podés ir, decime la cura ahora mismo». Li Yunxiao, con una mirada gélida que parecía traspasarlo, se volteó. Sus ojos brillaron con una intensidad tal que el pobre Jia Rong se quedó paralizado. Su mente no podía procesar cómo un mocoso podía tener esa mirada tan filosa y esa manera tan imponente. Totalmente doblegado, Jia Rong se inclinó profundamente, suplicándole a Li Yunxiao que le diera la cura. Los demás alquimistas alrededor murmuraban, impresionados de ver a un alquimista de alto rango humillarse así ante un chico. Li Yunxiao, impasible, le preguntó: «¿Dónde está mi lista de materiales?». Jia Rong, al borde del colapso, recordó que la había arrugado y tirado. Como un rayo, Jia Rong se lanzó a recoger el papel arrugado del suelo y se lo entregó con reverencia, mientras los otros alquimistas no podían creer lo que veían. Li Yunxiao, con un gesto de asco como si fuera a estornudar por el polvo, arrugó un poco más el papel y se lo tiró de nuevo. «Quiero 10 tandas de cada ítem de ese documento», ordenó, «y cuando los tengas todos, vení a la Academia Joya Azul». Jia Rong, aún en shock, lo vio marcharse. Li Yunxiao, antes de irse, lo miró una última vez, con una autoridad que no era propia de su edad. «Y recordá», dijo, con una voz que resonaba con el peso de la experiencia, «mi nombre es Li Yunxiao. El respeto no se da, se gana, y vos perdiste el mío desde el principio». Li Yunxiao se alejó, pero no sin antes darle una cura temporal a Jia Rong. «Convertí las hojas de bambú luna blanca y el ginseng de lobo vendaval en una medicina.
Eso va a aliviar tus puntos de acupuntura y te va a dar unos días de gracia para tu brazo derecho. Con una sonrisa enigmática agregó: tenés que llegar vivo y en buen estado. Mientras los otros alquimistas seguían asombrados, Jia Rong, entre la ira y el miedo, se preguntó cómo era posible que le temiera a ese mocoso, que no era ni guerrero ni refinador. Esto nos da un vistazo a lo que depara el futuro, donde Li Yunxiao se alzará como una figura central en un mundo lleno de desafíos y personajes únicos. Li Yunxiao, con la furia del gran refinador Hua Feiyang manifestándose en un aura brillante a su alrededor, confronta a Jia Rong con una intensidad que traspasa el alma. Le dice con firmeza: el respeto no se da, se gana, y vos perdiste el mío desde el principio. Li Yunxiao se alejó, pero no sin antes darle una cura temporal a Jia Rong. Convertí las hojas de bambú luna blanca y el ginseng de lobo vendaval en una medicina. Eso va a aliviar tus puntos de acupuntura y te va a dar unos días de gracia para tu brazo derecho. Con una sonrisa enigmática agregó: tenés que llegar vivo y en buen estado. Mientras los otros alquimistas seguían asombrados, Jia Rong, entre la ira y el miedo, se preguntó cómo era posible que le temiera a ese mocoso que no era ni guerrero ni refinador. Esto nos da un vistazo a lo que depara el futuro, donde Li Yunxiao se alzará como una figura central en un mundo lleno de desafíos y personajes únicos. Li Yunxiao, con la furia del gran refinador Hua Feiyang manifestándose en un aura brillante a su alrededor, confronta a Jia Rong con una intensidad que traspasa el alma. Le dice con firmeza: el respeto no se da, se gana, y vos perdiste el mío desde el principio. A pesar de la intimidación, la rabia de Jia Rong burbujea incontrolable. Li Yunxiao, mocoso arrogante, espera nomás. Cuando encuentre una solución, te voy a hacer pedazos. Mientras tanto, en el gremio de alquimistas, el refinador de segundo grado Liang Wenyu, junto a la recepcionista Lu Yao, examinaba la extraña receta de Li Yunxiao. Ambos se sorprendían de que un joven buscara ingredientes tan raros y poderosos como la raíz de grulla del alma y el loto fénix dragón blanco. Liang Wenyu, un experto, reconoce el inmenso valor de esos componentes para elevar el nivel de un guerrero. Al pedirle el resto de la lista, Lu Yao empieza a enumerar una serie de materiales complejos, dejando al maestro Liang estupefacto. Él mismo admite que no conoce la mayoría, y el mero hecho de que un adolescente los haya ideado lo desconcierta profundamente. Impresionado, Liang Wenyu le pide a Lu Yao que haga lo que sea necesario para contactar a Li Yunxiao si vuelve, sin importar qué. Lejos de allí, por las transitadas calles de Tiansui, Li Yunxiao sabe que no puede depender únicamente de Jia Rong para conseguir los materiales. El tiempo corre y la mano de Jia Rong se deteriora, con solo 3 días restantes antes de perder permanentemente la capacidad de refinar. Necesita una solución rápida, así que decide revisar su anillo de almacenamiento. De su interior emerge un desorden de libros viejos, botellas y gemas, pero su atención se centra en una pesada espada de hierro negro. No es la poderosa espada estelar que solía manejar, pero sabe que le servirá por ahora, mientras busca la manera de abrir sus 7 meridianos bloqueados. Al regresar a la Academia Joya Azul, Li Yunxiao se encuentra con Du Fen y Luo Ye, 2 compañeros que lo reciben con una sonrisa forzada. De repente, otro estudiante grita, confrontando a Du Fen y Luo Ye por meterse con el hermano Yun. Estos dos resultan ser matones enviados por un tal jefe Lan para revisar la situación. Es evidente que están buscando problemas, pero Li Yunxiao no está solo. Sus mejores amigos, Han Bai y Chen Zhen, aparecen para respaldarlo. Con la espada de hierro en mano, Li Yunxiao se prepara para la inevitable confrontación. El primer golpe es un choque impactante, revelando de inmediato la gran diferencia de fuerza entre un guerrero de 4 y uno de 5 meridianos. Pero antes de que las cosas escalaran, apareció una figura inesperada. La princesa Qin Ruxue de la nación Tianshui, con una autoridad innegable, se interpuso entre los grupos, exigiéndole a Du Fen que se marchara. Él, con un aire desafiante, le preguntó cómo pensaba obligarlo, a lo que ella contestó de forma tajante: «Déjame ver quién se atreve a tocar a Yunxiao». Sin embargo, Du Fen, astuto, intentó usar la presencia de la princesa a su favor,
alardeando de sus conexiones para intimidar y hacer ver que no se iría con las manos vacías. Mientras tanto, la tensión se desbordaba en un enfrentamiento paralelo donde Han Bai y Chen Zhen, los amigos de Li Junxiao, se veían envueltos en una pelea contra otros dos matones. Han Bai se sorprendió al ver que sus oponentes también tenían 4 meridianos abiertos, igual que él, pero la risa burlona de los matones les dejó claro que a pesar de la aparente igualdad, se habían metido en un problema serio. Cuando parecía que los matones se retirarían, Li Junxiao, con una calma que desquiciaba, los detuvo. «Así que ya terminaron de golpear a mis amigos y ahora quieren irse, ¿eh?». Du Feng se giró, indignado, y les soltó un insulto. «¿Basura como vos tenés opinión?». Pero la respuesta de Li Junxiao fue mucho más directa que cualquier palabra. Con una velocidad impresionante, lanzó una patada que Du Feng intentó bloquear con el brazo. El sonido de un hueso crujiendo resonó en el aire, y Du Feng cayó al suelo, gritando de dolor, con el brazo visiblemente roto. «Jeje, te haré entender que no necesito una opinión», dijo Li Junxiao, con la mirada fría, mientras todos observaban atónitos. Era una demostración brutal de fuerza, especialmente porque Du Feng era un guerrero de 5 meridianos, y Li Junxiao, en teoría, tenía 0. Lo Ye, el otro matón, al ver a su amigo herido, no pudo contener su furia. Activó sus 4 meridianos y se lanzó contra Li Junxiao. Los espectadores gritaron alarmados, anticipando otro choque violento. Y así fue, pero no de la manera esperada. Antes de que Lo Ye pudiera conectar un golpe, Li Junxiao le propinó una patada precisa que lo mandó directo al suelo, retorciéndose de dolor. Lo Ye se cubría la entrepierna, con pequeñas aves volando alrededor de su cabeza, el signo inequívoco de un golpe bajo devastador. Con una sonrisa cínica, Li Junxiao se encogió de hombros. «Como ves, solo levanté la rodilla. No sabía que iba a chocarse conmigo», comentó, con una ironía palpable. Han Bai y los demás miraban la escena con incredulidad, sin poder procesar lo que acababa de pasar. A nadie le cuadraba que hubiera sido un accidente, pero nadie podía decir nada al respecto. Sin embargo, Du Feng, a pesar de su brazo roto, no se daría por vencido tan fácilmente. Impulsado por la rabia y la humillación, se levantó con un grito de furia, activando sus 5 meridianos al máximo. Su aura de poder se disparó, dejando a todos impactados, sobre todo porque se estaba enfrentando a alguien sin meridianos abiertos. «No importa lo que digas, estás en grandes problemas», bramó Du Feng, lanzándose con una furia desmedida para vengar a su compañero. La princesa y los demás, viendo el poder abrumador de su ataque, solo pudieron gritar: «¡Li Junxiao, corre!». La furia de Du Feng lo lanzó directo contra Li Junxiao, pero este ya estaba listo, su brazo envolviéndose en una energía azulada mientras blandía la pesada espada de hierro negro. Los demás estudiantes, incluida la princesa, observaban con horror el ataque inminente. Du Feng, en su desesperación, intentó detener la hoja con la misma mano que Li Junxiao ya le había fracturado. Un grito desgarrador resonó cuando la espada atravesó sus vendas, haciendo que la sangre salpicara sin control. Sin darle tiempo a recuperarse, Li Junxiao lo remató con una patada devastadora que lo mandó a volar, dejándolo tirado y gimiendo de dolor en el suelo. Li Junxiao simplemente levantó un pulgar, como si lo que acababa de hacer no fuera gran cosa. El resto de los estudiantes quedaron en completo silencio, atónitos. No podían procesar la velocidad y la brutalidad de la victoria de Li Junxiao. Mientras algunos se preguntaban si Du Feng había sido un tonto al intentar bloquear la espada con su mano, otros empezaron a darse cuenta de que algo muy raro pasaba con ese chico, recordando cómo Luo Ye también había subestimado su fuerza con resultados desastrosos. Con una expresión impasible, Li Junxiao se recostó sobre su espada, declarando con frialdad que si no podía derrotar a unos pocos guerreros como esos, preferiría morir. Al mismo tiempo, les dejó bien claro que dañar a sus amigos tendría consecuencias muy graves. Luego, Li Junxiao se acercó al otro matón, Luo Ye, quien con las manos también vendadas estaba tirado en el piso intentando arrastrarse lejos suplicando. Pero Li Junxiao no mostró piedad. Lo golpeó con una fuerza descomunal, haciendo que el impacto rompiera el suelo y lo dejara totalmente destrozado entre escombros. Cuando terminó, solo quedaba un charco de líquido oscuro bajo el cuerpo inerte de Lo Ye. Li Junxiao se irguió, su silueta emanando un aura oscura y sus ojos brillando con un rojo intenso. La escena dejó a los estudiantes restantes con un miedo paralizante, tanto que algunos sentían que sus pantalones se les apretaban del terror.
Entre el caos y el terror, Han Bai y Chen Zhen, los amigos de Li Yunxiao, lo miraron con asombro, preguntándose si su amigo había activado su chakra con la brutalidad que acababa de mostrar. Mientras otros estudiantes todavía intentaban procesar la escena, la princesa Qin Ruxue se acercó, con una expresión de profunda preocupación y una pregunta clara en sus ojos. ¿Era ese realmente el Li Yunxiao que ella conocía? Con el joven matón aún tirado, la princesa no dudó en advertirle. Le explicó que las familias Tu y Lo siempre tuvieron una rivalidad con la familia Li y que esta situación podría usarse en su contra. Pero Li Yunxiao, con esa mirada desafiante que lo caracteriza, simplemente desestimó sus preocupaciones. Para enfatizar su punto, Li Yunxiao clavó su pesada espada de hierro en el suelo con un crack contundente. Después, con una sonrisa escalofriante y un chasquido de dedos, aseguró que, si sus enemigos no eran honestos, simplemente destruiría lo que los hacía hombres, dejando clara su indiferencia ante cualquier represalia. Así, sin más, se despidió de la princesa, diciendo que volvía a los dormitorios, dejando a Qin Ruxue indignada por su actitud tan condescendiente y despreocupada. Mientras Li Yunxiao se iba, Han Bai y Chen Zhen trataron de tranquilizar a Qin Ruxue, argumentando que nadie de fuera se atrevería a enviar asesinos a la academia, porque eso sería peor que provocar a la mismísima familia Li. Explicaron que la academia solía ignorar las peleas entre estudiantes, pero cuando Qin Ruxue preguntó si estaban hablando de Lan Fei, la tensión se hizo palpable. Los chicos confirmaron que Du Feng era uno de sus subordinados y Lan Fei era un peso pesado. Ya había activado 7 chakras y estaba a punto de convertirse en un campeón, una diferencia abismal de poder comparado con un guerrero común. Ajeno a todas estas preocupaciones, Li Yunxiao llegó a su dormitorio.